Muy buen día, queridos alumnos. El día de hoy vamos a ver lo que es un procesador y su funcionamiento. Ahora bien, aparte de las computadoras está conformada por varios sistemas de computación, varios dispositivos, y no podemos decir que el procesador sea la más importante, ya que estos dispositivos conforman lo que es toda la computadora y muchas de ellas son muy importantes. Pero hay una que destaca mucho por su función y lo que hace. En este caso vamos a hablar sobre el procesador, o más conocido también como CPU. CPU significa unidad de control de procesamiento y es la encargada de procesar y ordenar todos los datos que mandemos a la computadora. Recordemos que la computadora lee por sistema binario. Si se recuerdan que el sistema binario se compone de dos números, por ceros y unos. Uno cuando está encendido y cero cuando está apagado. ¿Sí? El procesador es el encargado de leer esos números binarios y hacerlos como operaciones lógicas en cuestión de segundos y así poder tener el resultado en nuestra pantalla. Y obviamente mientras más rápido procese esos datos, esos binarios el procesador, así va a ser el rendimiento de nuestra computadora. No es lo mismo que comparemos un procesador del hace 10 años que un procesador de reciente, ¿verdad? Que mientras más reciente sea el procesador, más rápido va a ser nuestra computadora, porque los procesadores van evolucionando en la velocidad que ejecutan los datos, en este caso los números binarios, así va a ser el rendimiento de nuestra computadora. Recuerden que los ceros y unos es por los pulsos eléctricos que reciben. Y recuerden que también nosotros ya más o menos podemos ver cómo hacer operaciones con números binarios, lo que es multiplicar, dividir, restar, que muchos de ustedes lo hicieron desde conmigo. Y así como en nuestros exámenes, que nos tardamos alrededor de una hora para hacer un examen de los números binarios, una computadora lo hace en cuestión de milisegundos, todos esos procesos de binario. Bueno, pero más sin embargo, sabiendo eso, sabemos que tenemos todavía muchas dudas sobre cómo es que funciona el procesador en sí. Como podemos ver en esta imagen, tenemos un procesador y esos como puntos dorados que vemos ahí son pines que van conectados directamente a la placa de la computadora, van conectados a la motherboard, a la tarjeta principal de la computadora. Y esos pines son los que reciben los datos de la computadora y también mandan los datos ejecutados por el procesador. Ahora bien, si nos damos cuenta, el procesador también viene acompañado con un sistema de enfriamiento. En este caso podemos ver el sistema de enfriamiento en esta imagen. Aquí el procesador no está a simple vista, porque el procesador se encuentra lo que es abajo de ese sistema de enfriamiento que vemos en esta imagen, la cual está conformada por un ventilador y eh, un metal como que vemos ahí como dorado. Ese metal que vemos dorado es un disipador. Ese disipador es el encargado de que el calor no solo se enfoque en lo que es el procesador, sino que el procesador en sí calienta mucho por todas las operaciones que tiene que hacer, por todos los procedimientos que tiene que pasar. Entonces, el sistema de enfriamiento ayuda a que el procesador no se sobrecaliente porque a la hora de que se sobrecaliente el procesador es cuando nuestra computadora empieza a tener bajo rendimiento, empieza a estar un poco más lento y nosotros podemos notar que nuestra computadora se empezó a calentar. Entonces a la hora de que nosotros vemos que nuestra computadora está demasiado caliente es porque es el que se calienta en sí. O sea que
A partir de ahora nosotros vamos a saber que cuando la computadora calienta, en sí es el procesador el que está caliente y el sistema de enfriamiento ha de tener mal o ya necesita ya un mantenimiento el sistema de enfriamiento, por lo cual ya no está haciendo su trabajo y ya no está ayudando al procesador a que se enfríe. En este caso podemos ver el ventilador acompañado con un disipador. El disipador, recuerden que les acabo de decir que es eso como gris que se mira ahí de metal. Pues el ventilador es el encargado de enfriar ese disipador y el disipador es el encargado de distribuir todo el calor para ocupar todo el espacio del ventilador y así enfriar rápidamente lo que es el procesador. Ahora bien, la computadora en sí puede pasar muchos datos numéricos, puede pasar lo que son binarios eh, en cuestión de milisegundos. Puede hacer operaciones que nosotros nos podemos tardar varias horas haciéndolo, mientras que la computadora en cuestión de milisegundos lo va a lograr hacer. Ahora bien, aquí nos podemos dar cuenta que lo que es el procesador ya maneja lo que son las velocidades por hertz. Así como un carro maneja velocidades de metros sobre segundo o kilómetros sobre segundo, el procesador también los maneja. eh, pero al procesador lo maneja con una velocidad llamada hertz, hertz sobre segundo. Los procesadores más recientes manejan lo que es gigahertz por segundos, que gigahertz me refiero a 1000 hertz, ¿sí? O sea, podemos ver demasiadas diferencias entre los procesadores antiguos a los procesadores de ahorita que ya manejan gigahertz por segundos. Y esto depende obviamente de nuestro procesador que tengamos y, y de qué año de qué año sea. Así como en este caso podemos decir que mientras más reciente sea nuestro procesador, así va a ser el rendimiento de nuestra computadora. Ahora bien, los primeros procesadores que se dieron en la historia fueron muy antiguos, eran muy grandes, muy estorbosos hasta cierto punto para las empresas, ya que hacía que las empresas ocupaban grandes espacios, desperdiciaban grandes espacios en procesadores. Aquí nos podemos dar cuenta que como unas señoritas ingenieras acá están haciendo el mantenimiento y viendo las conexiones de un procesador. Sí, ese procesador nos damos cuenta que es demasiado grande, ocupa casi que todo. Imagínense estar en un cuarto donde solo un cuarto abarca un procesador, o sea, era una exageración. Y debido a esto, muchas empresas querían lograr evolucionar en este aspecto. Entonces hubieron empresas que se dedicaron al estudio y mejorar todo esto, ya que podemos ver aquí que los procesadores eran difíciles de transportar de un lugar a otro, eran bastante incómodos. Entonces aquí Intel, lo que es Intel, la empresa Intel decidió juntarse un día y fundar una empresa para poder disminuir esto, lo que es esos procesadores que conocíamos. Entonces conoció lo que son los transistores. Los transistores ayudaron a disminuir todos esos procesadores demasiado grandes que conocíamos antes y disminuirlos en circuitos integrados. Aquí podemos ver un circuito integrado, en este caso es un C4004, es el primer procesador que se dio en un circuito integrado con transistores. Eso fue una gran evolución y este fue en el año 1971 en que Intel logró sacar el primer microprocesador y circuito integrado y fue un gran avance en la tecnología de la computadora. En el 1971 eso para nosotros era un gran avance, era una gran maravilla, a pesar de que no tuviera la velocidad que hoy conocemos. En ese entonces la verdad era un procesador muy bueno y era como innovador en ese entonces. En el 1985, Intel presentó su primer procesador como el que hoy conocemos, más cuadradito, como el que vimos en la primera dispositiva.
y para nosotros fue un gran avance eso, y así fue como se evolucionó la computadora. Ahora bien, el procesador funciona de la mano con la memoria RAM, ya que si la memoria RAM es suficiente para el procesador así va a ser el rendimiento también. El CPU tiene que ver mucho con la memoria RAM que tenga tu dispositivo. Y también cada microcontrolador tiene que ver mucho con lo que es, el código de programación con el que está programado. Eh, el código de programación que tiene el microcontrolador sirve para que el microcontrolador sepa qué hacer y sepa distinguir entre una información y otra, para que sepa distinguir entre una imagen y un video, o entre un videojuego y un programa para escribir como Word, Excel. Entonces el código de programación sirve para distinguir esos lenguajes y distinguir los programas. Y esto varía, depende del modelo de microcontrolador que sea y de qué empresa sea. Como por ejemplo, ahorita en la actualidad Intel es la empresa más famosa de procesadores, casi toda la mayoría de computadoras tienen procesadores Intel y actualmente van por el procesador de generación 10, que es la más actual, y obviamente sus velocidades son demasiado altísimas a comparación de los que teníamos años anteriores. Pero Intel estuvo gobernando mucho lo que es los procesadores de la computadora. Incluso Intel se cataloga como uno de los pioneros en lo que son los circuitos integrados, porque él fue uno de los que evolucionó todo esto de los procesadores. Y gracias a Intel es que hoy conocemos los procesadores que conocemos hoy en día. Pero actualmente hay una empresa que también se le viene como que apegando y que ya no le quita el mercado, y es AMD. AMD es una empresa también de procesadores aparte de Intel, que se dedica a sacar procesadores pero especializados en gamer, en todas las computadoras gaming para videojuegos y todo eso, ya que en pleno 2020 eso, el término gamer, muchos lo utilizan, muchos quieren ser gamers. Entonces AMD vino y sacó procesadores adaptados para lo que es gamer. Entonces con eso me despediría, espero que hayas subido mucho este video, hayas ampliado sus conocimientos y nos vemos.